Por muchos años, mi vida estuvo envuelta en la oscuridad. Estaba profundamente involucrada en la brujería, buscando respuestas en rituales y hechizos. Me cautivaba lo desconocido, atraída por el poder que creía que tenía. Cada día, practicaba rituales, esperando encontrarle sentido a la vida. Pero detrás de la fachada de control, sentía un vacío creciente. Mientras más buscaba satisfacción en la brujería, más perdida y sola me sentía. Era como perseguir sombras, siempre fuera de mi alcance. Anhelaba algo más, una verdad que resonara en lo profundo de mi alma. Un día, me encontré con un grupo de cristianos. Su alegría y paz eran innegables. Parecían poseer una luz que yo anhelaba desesperadamente. Su felicidad era contagiosa, y no pude evitar preguntarme cuál era su fuente. Hablaban de un Dios que los amaba incondicionalmente, un concepto que me parecía extraño. Siempre había creído que el poder se ganaba a través de rituales y conocimiento. ¿Podría este amor del que hablaban ser la pieza faltante en mi vida? Luché con mis dudas, sin saber qué creer. Los cristianos me invitaron a su iglesia, y a pesar de mis reservas, sentí una atracción en mi corazón. Sus palabras resonaron con una parte de mí que había sido silenciada por mucho tiempo. Hablaban de perdón, gracia y un amor que trascendía el entendimiento. Por primera vez, comencé a cuestionar todo lo que creía saber. ¿Podría haber un camino diferente, una verdad más profunda que los rituales y hechizos en los que había llegado a confiar? Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que el vacío que sentía provenía de la falta de una verdadera conexión con algo más grande que yo misma. La fe de los cristianos no se trataba de control, sino de rendición, de encontrar fuerza en algo fuera de sí mismos. Esta idea era a la vez aterradora y liberadora. La decisión de explorar el cristianismo no fue fácil. El miedo y la duda amenazaban con mantenerme atada a mi antigua vida. ¿Qué pensaría la gente? ¿Sería juzgada por mi pasado? Pero el deseo de verdad y paz superó mi miedo. Me di cuenta de que estaba cansada de la oscuridad, de la búsqueda constante de significado en rituales vacíos. Anhelaba la luz, la alegría que parecía irradiar de los cristianos que había conocido. Era hora de dejar atrás el pasado y abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Sección 5. Abrazando la luz. Abrir la Biblia por primera vez se sintió como entrar a un mundo completamente nuevo. Las palabras le hablaban a mi corazón, ofreciéndome consuelo y guía. Me sentí particularmente atraída por las historias de redención, de personas comunes transformadas por el amor de Dios. Era como si me hubieran quitado un velo de los ojos. Comencé a comprender el verdadero significado del amor, el perdón y la gracia. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que el poder de la fe no estaba en manipular el universo, sino en rendirme a un Dios amoroso que deseaba una relación conmigo. Dejar atrás mi antigua vida no fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en los que sentí la tentación de volver a la oscuridad familiar. Pero la paz que encontré en Cristo me mantuvo anclada. Comencé a asistir a la iglesia regularmente, rodeándome de creyentes que me apoyaban y me animaban en mi viaje. Su amor y aceptación me ayudaron a comprender la verdadera naturaleza de la gracia de Dios. No se trataba de ganarme el camino hacia Él, sino de aceptar su amor y perdón incondicionales. Estaba aprendiendo a verme a mí misma como Él me veía, no definida por mi pasado, sino por su infinito potencial para mi vida. La vida después de la conversión fue un viaje de sanación y descubrimiento. Encontré consuelo en la oración, experimentando una cercanía con Dios que nunca había creído posible. El vacío que había llevado durante tanto tiempo fue reemplazado por un sentido de propósito y pertenencia. Había encontrado mi verdadero hogar, no en un lugar, sino en una relación con mi Creador. El miedo y la ansiedad que una vez me atormentaron comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de paz que sobrepasaba todo entendimiento. Finalmente estaba libre de las cadenas de mi pasado,
capaz de abrazar el futuro con esperanza y confianza. Mirando hacia atrás, estoy asombrada por la transformación que Dios ha obrado en mi vida. La mujer que soy hoy está muy lejos del alma perdida que buscaba respuestas en las sombras. A través de Cristo, he encontrado perdón, sanación y un amor que no conoce límites. Mi viaje me ha enseñado que el verdadero poder no reside en manipular el reino espiritual, sino en rendirse a aquel que sostiene el universo en sus manos. Es en su presencia que encontramos nuestra verdadera identidad, nuestro propósito y el amor inquebrantable que nos libera. Si estás buscando significado y propósito, te animo a que abras tu corazón a la posibilidad de una relación con Dios. Él te ama incondicionalmente y desea llenar el vacío en tu vida con su paz y alegría. Da un paso de fe. Lee su palabra. Conéctate con otros creyentes y descubre el poder transformador de su amor. Tu vida nunca será la misma. Tú también puedes experimentar la libertad y la alegría de una vida transformada por Cristo. Arroyo Harrow era un pueblo pequeño, aparentemente común. Ubicado entre colinas ondulantes y bosques densos, era un lugar donde generaciones habían vivido vidas sencillas y pastorales. La gente del pueblo era resistente, acostumbrada a los susurros del viento a través de los árboles antiguos. Sin embargo, había algo inquietante en el bosque que bordeaba el pueblo. Sus profundidades albergaban secretos, proyectando largas sombras que parecían extenderse más allá de lo meramente físico. Los bosques de Arroyo Harrow tenían una reputación. Historias de sucesos extraños y avistamientos misteriosos eran comunes. La generación mayor hablaba de espíritus y presencias de otro mundo que persistían entre las raíces nudosas y las piedras cubiertas de musgo. Se advertía a los niños que no se aventuraran demasiado lejos, no fuera que quedaran atrapados por los misterios que se encontraban en su interior. La gente del pueblo aprendió a coexistir con el bosque, respetando sus límites y el enigmático silencio que imponía. A pesar de los susurros, la vida continuaba. Los agricultores labraban sus campos, los comerciantes atendían sus tiendas y las familias se reunían para los servicios religiosos todos los domingos. Los bosques eran una presencia constante e imponente, pero mientras uno no se desviara demasiado, eran simplemente parte del paisaje. Sin embargo, de vez en cuando, algo sucedía que les recordaba la malevolencia que acechaba más allá de la línea de árboles. Fue durante uno de esos otoños que la paz de Arroyo Harrow se hizo añicos. Cuando las hojas se volvieron de un rojo fuego y el aire se volvió fresco, el pueblo contuvo la respiración. Era una época de cambio, tanto estacional como resultaría, sobrenatural. En el otoño de 1934, se desarrollaría un evento escalofriante, alterando las vidas de todos en Arroyo Harrow para siempre. Marta era una niña vivaz, conocida por su risa brillante y su espíritu aventurero. El día que desapareció, el sol brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor sobre el pueblo. Era un día como cualquier otro, pero contenía las semillas de la tragedia. Marta se había adentrado en el bosque, sin prestar atención a las advertencias susurradas por sus mayores. Persiguió mariposas, sus risas resonando entre los árboles, hasta que se desvanecieron en un silencio inquietante. Cuando Marta no regresó a casa, sus padres estaban frenéticos. El pueblo se unió, buscando en el bosque con antorchas y oraciones. Cayó la noche, pero no había señales de la niña. El bosque, con sus senderos sinuosos y rincones sombreados, parecía tragársela por completo. La desesperación flotaba en el aire, espesa y sofocante, mientras el pueblo enfrentaba la sombría realidad de su desaparición. Los días se convirtieron en una semana, y la esperanza disminuyó. Fue en una mañana fría y brumosa que el grupo de búsqueda tropezó con ella. El cuerpo de Marta yacía dentro de un antiguo círculo de piedras. Su forma sin vida contrastaba marcadamente con las rocas cubiertas de musgo. La escena era horrible, su cuerpo mutilado de una manera que hablaba de una intención malévola. Los aldeanos retrocedieron, con el horror grabado en sus rostros, al darse cuenta de la profundidad de la oscuridad que había tocado su pueblo. El descubrimiento del cuerpo de Marta envió ondas de miedo a través de Arroyo Harrow. El círculo de piedras, una vez un lugar de inocente curiosidad, ahora se erguía como testimonio de algo mucho más siniestro. La gente del pueblo susurraba sobre viejas maldiciones y rituales paganos, su imaginación alimentada por el espantoso cuadro que habían presenciado. El misterio de la muerte de Marta los perseguiría, proyectando un manto sobre el pueblo y su gente. A medida que se difundía la noticia del horrible destino de Marta,
Un miedo palpable envolvió a Arroyo Harrow. Los aldeanos, una vez acostumbrados a la vida tranquila, ahora se encontraban atrapados en una red de sospecha y temor. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada susurro de hojas un susurro de peligro. El bosque que una vez había sido simplemente un telón de fondo para sus vidas, ahora se alzaba grande, una presencia amenazante que ya no podía ser ignorada. Susurros de rituales oscuros y símbolos satánicos circulaban entre la gente del pueblo. La gente hablaba de antiguas maldiciones y espíritus malévolos. Historias que habían sido relegadas al folclore, ahora parecían demasiado reales. El círculo de piedras donde encontraron a Marta se convirtió en un punto focal de estos miedos. Se decía que el círculo era una puerta de entrada, un lugar donde el velo entre los mundos era delgado. La mutilación del cuerpo de Marta fue vista como una señal, una advertencia de fuerzas más allá de su comprensión. La superstición reinaba. Los aldeanos recurrieron a viejos remedios, colgando amuletos y recitando oraciones para protegerse del mal. Las puertas se cerraban con llave por la noche, y los niños se mantenían cerca. El bosque recibió un amplio rodeo, sus caminos cubiertos de maleza y olvidados. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el miedo persistía, un compañero no deseado que atormentaba cada uno de sus pasos. A medida que la paranoia se arraigaba, la sospecha se volvía hacia adentro. Se señalaron con el dedo, volaron acusaciones, y la comunidad unida comenzó a fracturarse. Los vecinos se miraban con desconfianza, cada uno preguntándose si el otro tenía la llave de los oscuros misterios que los atormentaban. En sus corazones sabían que el verdadero enemigo estaba escondido en el bosque, pero el miedo a lo desconocido era demasiado grande para enfrentarlo directamente. En medio del caos, el sheriff Thomas se erguía como un faro de calma. Hombre de fe sencilla y lógica inquebrantable, se negó a sucumbir a la histeria que se apoderó del pueblo. Creía en la evidencia tangible y el poder de la razón, aferrándose a estos principios mientras el mundo que lo rodeaba parecía caer en espiral hacia la locura. Su papel como protector del pueblo pesaba mucho sobre sus hombros, pero enfrentó el desafío con tranquila determinación. Thomas había conocido a Marta desde que era niña. Su desaparición lo afectó profundamente, provocando la determinación de descubrir la verdad detrás de su trágico final. Recorrió los bosques, reconstruyendo pistas con una precisión metódica que desmentía la agitación que se agitaba dentro de él. Cada paso que daba estaba guiado por una oración, una súplica silenciosa de claridad en un mundo nublado por la oscuridad. A pesar de la creciente presión, Thomas se mantuvo firme. Habló con la gente del pueblo, instándolos a mantener la calma y la racionalidad. Escuchó sus miedos y reconoció su dolor, pero se negó a dejarse llevar por las supersticiones. En cambio, se centró en los hechos, reconstruyendo una narrativa que pudiera explicar lo inexplicable. Su fe en Dios y la bondad de las personas se mantuvo inquebrantable, incluso cuando las sombras se acercaban. A pesar de todo, Thomas encontró consuelo en su esposa, Sarah. Su presencia era un bálsamo para su espíritu atribulado, su fuerza inquebrantable una fuente de inspiración. Juntos formaron un equipo formidable, cada uno complementando las fortalezas del otro. Donde Thomas aportaba lógica y orden, Sarah aportaba intuición y coraje. Su asociación resultaría crucial en la batalla que se avecinaba, mientras enfrentaban la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. Sarah era una mujer de fuerza tranquila, su espíritu tan inflexible como las montañas que enmarcaban el horizonte. Mientras el pueblo se tambaleaba bajo el peso del miedo, ella permaneció resuelta. Su intuición susurraba secretos escondidos en el bosque, secretos que debían ser descubiertos. Impulsada por un sentido del deber y un amor feroz por su comunidad, Sarah decidió aventurarse sola en el bosque para descubrir la verdad detrás de la muerte de Marta. Su viaje comenzó al amanecer. Los primeros rayos de luz proyectaban largas sombras sobre el suelo del bosque. Armada con poco más que su ingenio y un robusto bastón, se adentró en el corazón del bosque. Cada paso un desafío al miedo que buscaba detenerla. El aire estaba denso con el aroma a pino y tierra, el silencio solo roto por el susurro de las hojas y el distante canto de un pájaro. A medida que se aventuraba más profundamente, los árboles parecían cerrarse a su alrededor. Sus antiguos troncos eran testigos silenciosos de su paso. El camino era débil, cubierto de zarzas y enredaderas, como si la naturaleza misma buscara ocultar su camino. Sin embargo, Sarah siguió adelante, su determinación una llama brillante en la oscuridad. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Cada paso la acercaba más a la verdad que buscaba. El viaje de Sarah no estuvo exento de peligros. El bosque era una entidad viviente, sus sombras cambiaban con una inteligencia que parecía burlarse de sus esfuerzos. Sin embargo, perseveró,
impulsada por un coraje que desafiaba toda explicación. Para Sarah, esta búsqueda era más que una búsqueda de respuestas. Era una batalla por el alma de Arroyo Harrow, una lucha contra la oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que apreciaba. Sección 6. Encuentro en el corazón de la oscuridad. A medida que Sarah se aventuraba más profundamente en el bosque, se topó con un claro. Era un lugar de belleza inquietante, el aire denso con una palpable sensación de maldad. En el centro del claro había una cabaña destartalada, sus paredes cubiertas de hiedra trepadora y sombras que parecían palpitar de vida. Era aquí donde vivía la extraña pareja, su presencia tan desconcertante como el bosque mismo. La pareja era una extraña combinación, sus rasgos afilados y angulares, ojos que brillaban con una luz de otro mundo. Saludaron a Sarah con una sonrisa cómplice, sus voces con una cadencia cantarina que insinuaba secretos que era mejor no revelar. Estaba claro que no eran gente común. Su conexión con lo sobrenatural era innegable. Sin embargo, Sarah se mantuvo firme, negándose a ser intimidada por su presencia. La pareja habló de la entidad a la que adoraban, un ser antiguo que moraba en el bosque. Era una criatura de oscuridad y poder, una que exigía sacrificios a cambio de sus dones. Marta, afirmaron, había sido elegida por la entidad, su muerte una parte necesaria de su ritual. Sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de Sarah, pero escuchó con una calma nacida de la necesidad. Sarah confrontó a la pareja, su voz firme a pesar del miedo que le arañaba el corazón. Exigió respuestas, negándose a irse hasta que hubiera desentrañado la verdad. La pareja, sorprendida por su desafío, reveló su pacto con la entidad, un oscuro trato que había traído la ruina a Arroyo Harrow. Fue un momento de revelación. Las piezas del rompecabezas encajaron mientras Sarah se preparaba para la confrontación que determinaría el destino de su pueblo. Sección 7. El ritual y su ruptura. Con el conocimiento obtenido de la pareja, Sarah se dio cuenta de la magnitud del peligro que enfrentaba Arroyo Harrow. La entidad, una antigua fuerza de malevolencia, buscaba atar al pueblo a su voluntad, usando rituales para mantener su control. La muerte de Marta había sido parte de este ciclo, una ofrenda sombría a un poder que se alimentaba del miedo y la desesperación. Era un ciclo que necesitaba romperse, una cadena oscura que Sarah estaba decidida a cortar. Armada con esta comprensión, Sarah regresó al círculo de piedras donde se había encontrado el cuerpo de Marta. El aire era pesado con el peso del pasado, las piedras en silencio y ominosas bajo la pálida luz del amanecer. Con el corazón lleno de resolución, comenzó a desmantelar el círculo, piedra por piedra. Cada movimiento era una oración, una súplica para que la luz venciera la oscuridad que se aferraba al pueblo. Cuando cayó la última piedra, el aire a su alrededor cambió. Un gemido agudo se elevó del bosque, un último grito desesperado de la entidad cuando su poder se rompió. El bosque, una vez opresivo, pareció respirar aliviado, sus sombras retrocediendo ante el desafío de Sarah. El ritual se rompió, la entidad vencida, su control sobre Arroyo Harrow destrozado por un solo acto de coraje. La victoria de Sarah tuvo un costo. El esfuerzo la había agotado, dejándola cansada y agotada por la batalla. Sin embargo, mientras estaba de pie en medio de las ruinas del círculo de piedras, sabía que el sacrificio había valido la pena. Había enfrentado la oscuridad y había salido triunfante. Sus acciones aseguraron que el pueblo no volviera a ser presa de la malevolencia de la entidad. Arroyo Harrow estaba a salvo, su futuro asegurado por su valentía. Sección 8. Transformación de Arroyo Harrow. En los días que siguieron, Arroyo Harrow comenzó a sanar. La oscuridad que una vez se había apoderado del pueblo se levantó, reemplazada por una sensación de renovación y esperanza. Los aldeanos, una vez paralizados por el miedo, se encontraron libres para vivir sus vidas sin la sombra del bosque cerniéndose sobre ellos. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir y recuperar la paz que se había perdido. El bosque también pareció cambiar tras la derrota de la entidad. Los árboles se erguían más derechos, sus ramas se extendían hacia el cielo como en celebración. Los caminos, una vez cubiertos de maleza e imponentes, fueron despejados, invitando a la exploración y al descubrimiento. El círculo de piedras, una vez un lugar de temor, ahora era un sitio de recuerdo, un testimonio del coraje y la resistencia de aquellos que habían luchado para proteger su hogar. El sheriff Thomas y Sarah emergieron como héroes. Su valentía y determinación se ganaron el respeto y la gratitud de la gente del pueblo. La fe inquebrantable y el coraje de la pareja habían salvado a Arroyo Harrow. Sus acciones aseguraron que el pueblo nunca más sucumbiría a la oscuridad. Su historia se convirtió en leyenda, una historia de triunfo frente a la maldad indescriptible, un recordatorio del poder del amor y la esperanza.
Sin embargo, incluso cuando el pueblo floreció, el recuerdo de Marta persistió. Fue recordada no como una víctima, sino como un catalizador para el cambio, su trágico destino un recordatorio del costo de la complacencia. Arroyo Harrow se había transformado, su gente cambió para siempre por los acontecimientos de ese fatídico otoño. El pueblo perduraría, su espíritu intacto, su futuro brillante. Sección 9. Las sombras persistentes. A pesar de la victoria, las sombras permanecieron. Arroyo Harrow, aunque a salvo, no quedó intacto por los eventos que había soportado. El bosque, aunque ya no era un lugar de miedo, conservaba su mística, un recordatorio de los misterios que se encuentran más allá de la comprensión humana. La gente del pueblo, aunque agradecida por su liberación, llevaba las cicatrices de su terrible experiencia, sus vidas alteradas para siempre por la oscuridad que habían enfrentado. La extraña pareja desapareció, dejando un legado de miedo e incertidumbre. Su presencia había sido un catalizador para la oscuridad que había descendido sobre el pueblo. Su desaparición, un enigma que quedaría sin resolver. Sin embargo, su partida fue un alivio, una señal de que las fuerzas malévolas que habían desatado estaban verdaderamente vencidas. Arroyo Harrow podía respirar de nuevo, su gente libre para vivir sin el espectro del temor cerniéndose sobre ellos. Sarah y Thomas continuaron con sus vidas, su vínculo fortalecido por las pruebas que habían enfrentado. Permanecieron atentos, siempre vigilantes por señales de la oscuridad que una vez amenazó su hogar. Su legado fue de resistencia y esperanza, un testimonio del poder de la fe y el coraje frente a la adversidad. Su historia se contaría por generaciones, un faro de luz en la historia de Arroyo Harrow. Al final, Arroyo Harrow resistió. El pueblo, renacido tras su hora más oscura, se erguía como símbolo de supervivencia y renovación. Su gente, unida por su experiencia compartida, miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. Las sombras del pasado persistían, pero eran parte de la historia del pueblo, un recordatorio de la fuerza que se encontraba dentro de sus muros, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer.